Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. A medianoche resonó, glorioso y sin igual, un canto angélico de amor sublime y divinal. Brillante luz resplandeció en densa oscuridad, y a los pastores anunció la voz angelical. Alzad la vista sin temor, mortales por doquier. Mensaje de gran gozo soy, que es para todo ser. Os ha nacido hoy en Belén el pueblo de David, un Salvador y Redentor, que es Cristo el Adalid. Mensaje grato proclamó celeste multitud, que por los campos resonó con gozo y gran virtud. En las alturas, gloria a Dios, y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad, paz, gozo y bendición. Amen.
Bendiciones, hermanos y hermanas, qué gran gusto poder estar nuevamente en este mes de diciembre. Recordemos que el estudio de Apocalipsis lo pospusimos hasta el 9 de enero, Dios primero, pero estamos con un tema navideño que vamos a tener este domingo, el domingo 26 y el domingo 2 de enero. Vamos a tener un tema en 3 predicaciones que se llama Jesús antes, durante y después de la Navidad. Así que espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes esta serie de 3 predicaciones que vamos a estar describiendo y vamos a estar buscando las razones y buscando verdaderamente el sentido de la Navidad. Así que vamos a arrancar con este pequeño estudio y vamos a empezar con el tema número 1, que sería Jesús antes de la Navidad. Antes de la Navidad. Ahora, la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento, lo que conocemos en el español, el nacimiento. De ahí es donde tenemos la palabra Navidad. Yo sé que son unas fiestas muy bonitas, son fiestas que mucho se celebra, pero también para algunos esta fiesta de Navidad se ha convertido en todo un acontecimiento hermoso y sumamente valioso en muchos sectores del mundo. Ha sido un tiempo en el cual, hermanos, no solamente recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, sino que se han ido incorporando algunos asuntos, a veces con aspectos comerciales, que tienen que ver también con la Navidad. Pero para los hijos de Dios, para nosotros como hijos de Dios, este tiempo que el mundo recuerda realmente es lo que nosotros conocemos como la encarnación de Jesús, su llegada a esta tierra, Dios hecho hombre. Ahora, la palabra que utilizo es encarnación. No estoy utilizando el término reencarnación, porque no tiene nada que ver este segundo término, el término reencarnación, que es algo que la Biblia no lo enseña, pero la encarnación de Cristo Jesús sí la encontramos allí. Ahora, es un hecho histórico, aunque la Biblia no se registra fecha exacta de este evento, sí se le reconoce como una enseñanza clara de que en un momento de la historia nuestro Señor Jesucristo nació, vino a este mundo para precisamente, que lo vamos a estar viendo en la segunda enseñanza, vamos a estar viendo precisamente Jesús en la Navidad. ¿Para qué? Es que vino Cristo Jesús. Ahora, dentro de toda esta festividad, a través de los siglos se ha ido popularizando el dar regalos, las cenas familiares, los periodos de vacaciones y muchas otras cosas que le han robado el protagonismo real a Cristo Jesús. Es por esto, mis hermanos, la idea es recordar dónde y de dónde tenemos a Cristo Jesús a través de toda la historia. Vamos a colocar en su justa dimensión al protagonista de la Navidad o el protagonista del nacimiento, que es también nuestro Señor Jesucristo. Sé que esto es sumamente grande, sumamente extenso, pensar en Jesús antes, durante y después de la Navidad, pero solo vamos a estar tocando algunos aspectos que son de mucha importancia. Así que, hermanos, después de esta introducción, vamos a empezar con el tema Jesús antes de la Navidad. Y para esto vamos a ir a nuestra Biblia, allá el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Quiero que empecemos a erradicar el pensamiento de muchas personas que no conocen la historia de Cristo Jesús y piensan que Cristo Jesús nace en Navidad,
que antes de la Navidad no se conocía de Él, que antes de la Navidad no se sabía nada de Él, pero yo quiero romper precisamente con este paradigma que se ha venido incorporando y se ha venido popularizando en la población en general, y por eso vamos a estudiar, vamos a revisar a Jesús antes de todo esto que conocemos como Navidad, antes de todo esto que conocemos como su nacimiento. Y allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ya desde el versículo 1 nos empieza a dar una luz bastante clara. Y dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, aquí Juan nos empieza a hablar de Jesús y se refiere a Él con la palabra verbo, que es la palabra logos, que es la palabra. Y entonces está diciendo que en el principio. Ahora, ¿en el principio de qué? ¿En el principio de la Navidad? No. En el principio de toda la historia. En el principio de todo lo que conocemos, en el principio de todo lo que desconocemos, en el principio de todo, dice, ya era el Verbo. Ya Jesús estaba, ya Jesús era parte, antes de que todo lo que nosotros conocemos o no conocemos ahora, o que no hemos llegado a conocer, ya Dios estaba. Él es Dios mismo y cohabita con Dios y con el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, lo que nosotros conocemos como el Dios en tres personas. Jesús, antes de que este mundo fuese formado, ya Jesús estaba presente. Dice, ya era el Verbo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús no nace en la Navidad. No entra a la historia, al plan de Dios y a la historia del hombre. Jesús no entra en la Navidad, sino que desde que antes de que todo fuera formado, ya Él estaba. Ahora, el verbo, que es la palabra, lo explica Juan en el versículo 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Él estaba muchísimo antes de la Navidad. Él era precisamente antes de todas las cosas, dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan en el versículo siguiente dice, este era en el principio con Dios. Este ya estaba con Dios. Ya Jesús estaba allí con Dios. Jesús estaba con Dios y era el mismo Dios. Jesús estaba en su esencia como lo que era, como Dios mismo. Ya sabemos que Dios y nosotros no somos iguales. Jesús tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre para poder venir, para habitar acá, para poder desarrollar un ministerio en el cual nosotros podamos verdaderamente entender lo que Él hizo por nosotros. Pero Él no nace en la Navidad. Él estaba antes de todas las cosas. Jesús es desde el principio y está haciendo lo siguiente. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él estaba creando el universo. Antes de la Navidad, Jesús estaba creando el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, si usted quita a Jesús de esta ecuación, dice, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos indica lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos,
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, porque por Él fueron creadas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas. Y si seguimos revisando allá en Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1:10, dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús no nace, hermanos, en la Navidad. Jesús desde antes de que todo fuera creado, ya Él era. Ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice, por cuya causa son todas las cosas. El Dios creador. Él, hermanos, antes de la Navidad estaba creando el universo. También antes de la Navidad estaba controlando ese universo que Él creó, estaba dirigiendo este universo que Él creyó. Ahí mismo en Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, de las alturas, por quien dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él entonces, mis hermanos, también estaba controlando, sosteniendo, dirigiendo. Ahí mismo en Colosenses, vamos un momentito a Colosenses. Colosenses capítulo 1. El verso 17, Colosenses 1:17 dice la palabra del Señor: y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. Las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, no solo creó todo, sino que también sostiene todo. Todo depende de Él, porque Él estaba antes de la Navidad. Él estaba antes del nacimiento, pero también ¿qué estaba haciendo? Antes de la Navidad estaba comunicándose también con el Padre. Él tenía una relación con el Padre. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 23, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Está Jesús orando, lo que conocemos como la oración sacerdotal, Jesús orando por todos al Padre, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenía una relación con el Padre de amor, para que ellos en ti y yo en ti, como lo que Él quería que nosotros pudiéramos ver, pudiéramos observar. También en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado, hemos estado en relación, hemos estado demostrando ese amor y ese cariño desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él estaba en comunicación con Dios. Ahí mismo en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 15, nos dice la palabra: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, pasado, contigo
antes que el mundo fuese. Aquella gloria que yo tenía contigo, todo lo que Él se despojó, lo que conocemos como la kenopsis de Dios, como el vaciamiento de Dios, Él se había despojado de esta gloria. Por eso dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él se ha entregado precisamente por nosotros y Él tenía una comunicación estable con el Padre. Es también el creador de todo lo que vemos y lo que no conocemos, de naciones, de personas, de naturaleza, de todo. Él es antes de la Navidad porque Él es el creador de todo. Allá en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Él creó todo esto, Él formó todo esto. También el Salmo 89, versículo 9, la palabra del Señor dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan las ondas, tú las sosiegas. Tú tienes el dominio. ¿Por qué? Porque Él es el que la creó. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba desde antes de la Navidad. Él no nace en la Navidad. Él se presenta precisamente como aquel que estaba con Dios, haciendo todas las cosas con Dios. Por eso también en Génesis capítulo 1, Génesis 1 dice: vamos a tenerlo, estaba ahorita pensando en este pasaje donde Dios le dice: hagamos al hombre, donde allá en Génesis capítulo, vamos a ver, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó de los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y fue precisamente cuando formó y le dio vida a la mujer. Dios estaba allí y Jesús estaba allí. Jesús está por encima de todo esto, hermanos. Jesús no nace en la Navidad. También es importante entender lo que nosotros conocemos como las teofanías, que son las representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, donde se reconoce precisamente que era Cristo Jesús manifestándose en diferentes momentos e historias del Antiguo Testamento. Muchos creen, muchos piensan y muchos enseñan que Jesús nace, aparece en el escenario de Dios y aparece en el escenario de la historia a partir de la Navidad, lo cual no es cierto. Ya Jesús estaba, ya Jesús era el creador de todo, ya Jesús estaba con el Padre, ya Jesús estaba sosteniendo este mundo, sustentando a este mundo, ayudando a este mundo. Jesús ya estaba haciendo todo eso antes de la Navidad. Pero hubo un momento histórico, hubo un momento importante también, y fue el momento cuando Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo para que fuese hecho carne, para que Él entonces se hiciera carne, como lo declara precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 14, que ya estuvimos también leyendo, donde dice: y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una de las grandes falsedades del tiempo presente en la Navidad es pensar que Jesús hasta ese momento es que aparece en escenario. Y no entendemos muchas veces que Él era antes de la Navidad. Él es el creador de todo. Él es el sustentador de todo y es el que está con relación con Dios Padre. Así que este es Jesús antes de la Navidad. Próxima predicación vamos a estar hablando y vamos a estar meditando en el pasajes que nos hablan de Jesús durante la Navidad, durante ese nacimiento. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, buscar en ella y entender, Señor, que tú, oh Padre, tienes un plan especial, tienes un plan positivo, y en ese plan tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pero no fue en ese momento que Jesús nació, ni fue como un as debajo de la manga que tú te sacaste, sino que Jesús estaba contigo, Jesús estaba creando el mundo, Jesús estaba sustentando el mundo, Jesús estaba sosteniendo el mundo, hasta que tú tomaste la decisión que ya era el tiempo, que ya era el momento indicado para que en este mundo viniera nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque el mundo celebra una fecha, estamos celebrándolo a fin de año, en el mes de diciembre. Sabemos que no tenemos claro y más bien hay más evidencias de que pudo haber sido en el mes de marzo o abril precisamente. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que tú, Señor, viniste a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Viniste a este mundo, te hiciste hombre. Viniste, Señor, para abrir acceso al Padre. Viniste para que para que nosotros pudiéramos tener un acercamiento a ti. Gracias, Padre, por esto. Y ayúdanos a seguir revisando este hermoso tema. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.